Buenos días, vamos a empezar con el tema del enlace químico. Empezaremos viendo el enlace iónico y las redes cristalinas como consecuencia. El enlace iónico se produce cuando se enfrentan elementos que tienen electronegatividades muy distintas. Típicamente son los elementos de los grupos 1 y 2, alcalino y alcalino tercios, con los elementos de los grupos 16 y 17, halógenos y anfígenos. Se produce una cesión de electrones del elemento menos electronegativo al más electronegativo, dando lugar a la formación de un ion positivo, el que ha perdido los electrones, y un ion negativo, el que los ha ganado. Estos iones, al ser de signo contrario, producen unas fuerzas de atracción, lo que dará al origen de la formación del compuesto. Vamos a ver un ejemplo. Imaginémonos que tenemos el sodio, número atómico es 11, su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y tenemos el cloro, número atómico 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Para conseguir configuración de gas noble y por lo tanto ser más estables, necesitan adquirir la configuración S2P6. Por lo tanto, el sodio va a perder un electrón y se queda como el sodio más. El cloro, para conseguir configuración electrónica de gas noble, lo que va a hacer es ganar un electrón y se va a convertir en el ion cloruro, ion sodio e ion cloruro. Las fuerzas de atracción electrostáticas entre las cargas positivas y las cargas negativas van a ser las que den lugares a las redes cristalinas. La fórmula de este compuesto sería NaCl. Esta fórmula nos dice que por cada uno de sodio hay uno de cloro, pero no quiere decir que uno de sodio se junte solamente con uno de cloro, sino que cada ion sodio va a atraer a todos los iones cloruro que le quepan, y a su vez cada ion cloruro atraerá a todos los iones sodio que le quepan, formando así redes cristalinas gigantescas. En función del tamaño relativo entre los iones positivos y negativos, darán lugar a distintos tipos de redes. El número de iones de signo contrario que envuelven a uno en particular se le conoce como índice de coordinación. Y la valencia iónica de un elemento sería el número de electrones ganados o perdidos al formar un compuesto iónico. ¿Cuáles son las características de este tipo de compuestos? Bueno, no forman moléculas. Como ya hemos dicho, no se junta uno de sodio con uno de cloro, sino que forman redes cristalinas gigantescas, cuyo empaquetamiento depende del tamaño relativo entre los iones y de las cargas de ellos. Estas interacciones eléctricas son bastante intensas, por lo tanto dan lugar a elevadas temperaturas de fusión y ebullición. Es decir, que hace falta mucha energía para poder separar los iones y destruir la red cristalina. Por la misma razón son duros, pero a la vez son frágiles y poco flexibles. Si nos imaginamos, por ejemplo, una columna sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloruro, ion sodio, cloruro, ion sodio, cloruro, el ion sodio, el cloruro y el ion sodio. Si nosotros a esta columna de aquí la pegamos un golpe y sufre un desplazamiento, vamos a obtener la siguiente estructura: Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-. Al haberle pegado un golpe va a sufrir un desplazamiento Na+, Cl-, Na+, Cl-. ¿Qué observamos? Que antes estaban bien distribuidas las cargas, positivo, negativo, etc. Sin embargo, en este caso, al haberle dado un golpe, sufren un enfrentamiento cargas del mismo signo y por lo tanto se produce una línea de rotura. Por eso son frágiles. Poseen coeficientes de dilatación pequeños, es decir, que ofrecen resistencia a la dilatación, y por lo general se disuelven bien en disolventes polares, como puede ser el agua. ¿Por qué se disuelven bien en disolventes polares? Como el agua tiene una cierta carga
parcial positiva y negativa atrae fácilmente a los iones positivos y a los iones negativos y por lo tanto se disuelven bien en este tipo de disolventes. Por último, en estado sólido no conducen la electricidad porque los iones están fijos en la estructura cristalina, no se pueden mover. Sin embargo, si los tenemos en disolución o fundimos el compuesto, los iones adquieren movilidad y por tanto pueden volverse conductores. Bueno, estas serían las características generales del enlace iónico. Pero no siempre los elementos que se juntan tienen electronegatividades muy distintas, sino que a veces se juntan elementos con electronegatividades con la misma electronegatividad o con electronegatividades muy similares. Para explicar este tipo de enlace, Lewis propuso el enlace covalente. El enlace covalente, en vez de en el intercambio, pérdida y ganancia de electrones que se producía en el enlace iónico, en el enlace covalente lo que se va a producir es una compartición de electrones para adquirir la configuración electrónica estable, es decir, para conseguir completar el octeto y tener configuración de gas noble. Vamos a ver el ejemplo del flúor, que tiene un número atómico de 9, 1s2, 2s2, 2p5. Entonces el flúor, para conseguir S2P5, le falta ganar un electrón, o le faltaría un electrón. Vamos a dibujar su estructura de Lewis. En la estructura de Lewis se dibuja el símbolo del elemento rodeado de tantos puntitos como electrones tengan en el último nivel. En este caso el último nivel empieza aquí, en el 2s2, 2p5, por lo tanto tiene 2 y 5, 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y con otro flúor hacemos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre ellos se produce un enlace covalente. Lo que hacen es compartir, cada uno de ellos comparte su electrón. De manera que cada uno tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones propios y otros 2 electrones compartidos, conseguiría completar el octeto. Estos enlaces pueden ser enlaces simples, como se da en el caso del flúor, enlaces dobles, como se va a dar en el caso del oxígeno, o enlaces triples, como se daría en el caso del nitrógeno. Sin embargo, la teoría de Lewis del enlace covalente no da explicación a todas las moléculas. Hay algunos átomos que no cumplen la regla del octeto, que el átomo central no llega a verse rodeado de tantos electrones. Hay otros que no la cumplen porque se pasa de la regla del octeto, es decir, son octetos extendidos. Y luego no termina de explicar bien tampoco la geometría de las moléculas. Bueno, vamos a ver lo que son los parámetros moleculares. Los parámetros moleculares son características del enlace entre 2 o 3 átomos que se mantienen constantes con independencia de en qué compuesto estén formando parte. Son la longitud. La longitud de enlace es la distancia a la que se encuentran los núcleos de 2 átomos que están enlazados entre sí. ¿De acuerdo? Longitud de enlace, la distancia a la que se encuentran los núcleos de 2 átomos que estén enlazados entre sí. El ángulo de enlace, para una molécula el ángulo de enlace pues tiene sentido para moléculas o para la unión de 3 átomos. De 2 pues siempre va a ser un enlace lineal, en la que se pueda juntar un átomo A con uno X y con uno Y. El ángulo de enlace va a ser el ángulo formado por las líneas imaginarias que unirían el núcleo del átomo central con cada uno de los otros 2 núcleos de los átomos. En función de cómo sean, pueden darse lugar a geometrías lineares, angulares, triangulares, pirámide triangular, tetraédrica, bipirámide triangular, octaédrica, etc. Ahí tenemos unos cuantos ejemplos que luego veremos cómo se justifican. Y por último, la energía de enlace.
Cuando dos átomos se juntan, la distancia a la que se han juntado supone un mínimo de energía. Es decir, que en ese momento la molécula tiene la máxima estabilidad posible. A eso es a lo que se denomina la energía de enlace. Vale, ahora vamos a ver la teoría del enlace de valencia. Teoría del enlace de valencia. Para intentar mejorar la explicación que había hecho Lewis del enlace covalente, la teoría del enlace de valencia nos dice que la estabilidad se consigue no por tener el octeto. Hayamos visto que algunos átomos no cumplían la regla del octeto, es decir, que la estabilidad no se consigue por el hecho de obtener el octeto, sino que se consigue por la formación de pares de electrones en un orbital molecular común. Entonces se denomina covalencia o valencia covalente al número de electrones compartidos cuando se forma este tipo de enlace. Vamos a ver algunos ejemplos. El berilio tiene número atómico 4, su configuración sería 1s2, 2s2. Voy a dibujar del último nivel. Así. Entonces, inicialmente él tiene los dos electrones metidos en el S, pero lo que puede sufrir es una promoción electrónica y uno de ellos promocionar a los orbitales vacíos que tienen P. Por lo tanto, tendría una covalencia de 2. Tendría este electrón disponible para formar un enlace y este otro electrón disponible para formar otro enlace. Si nos fijamos en el boro, 1s2, 2s2, 2p1. Inicialmente tiene dos electrones aquí y uno aquí. Pero de una manera semejante, uno de los electrones puede promocionar al subnivel P, de manera que tendría una covalencia de 3. En el caso del carbono, inicialmente habría dos electrones en el orbital S y uno aquí. Pero también tiene la posibilidad de pasar un electrón a esa posición, de manera que tendría una covalencia de 4. En el caso del oxígeno, (2p4), los electrones estarían de esta manera, 1, 2, 3 y el cuarto. En este caso no tenemos ningún otro subnivel de energía disponible, por lo tanto en el oxígeno no se puede producir ninguna promoción electrónica, de manera que su covalencia sería de 2, porque tendría este electrón y este otro electrón disponibles para formar un enlace. Y por último vamos a ver el ejemplo del azufre, 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, es 16. Dibujo a partir de aquí. En este caso sí puedo dibujar el subnivel, el orbital D, porque en el tercer nivel ya sí existe. Sin embargo, en el segundo nivel no existía. Inicialmente los tiene repartidos de esta manera. En este momento su covalencia sería 2. Puede promocionar uno de ellos, en cuyo caso en este momento su covalencia sería 1, 2, 3, 4. Pero también podría promocionar otro de ellos. Y en este momento su covalencia sería de 6. Cuando estos orbitales que tienen electrones desapareados se enfrentan entre sí, se produce un solapamiento que puede ser de dos tipos: solapamiento sigma o solapamiento pi.
El solapamiento o el enlace sigma es un enlace frontal. Y es el enlace de mayor intensidad. Y el enlace pi o el solapamiento pi es un enlace lateral y es de menor intensidad. Cuando solamente hay un enlace, el que existe es el enlace sigma. Pero cuando tenemos más de un enlace, uno de ellos es sigma y el resto son enlaces pi. Por ejemplo, en el oxígeno, que habíamos visto que tenía dos enlaces covalentes, uno de ellos será un enlace sigma y el otro será un enlace pi. Y en el caso del nitrógeno, que ya habíamos visto que tenía 3 electrones compartidos, uno de ellos tendrá lugar mediante un enlace sigma y los otros dos tendrán lugar mediante enlaces pi. Bueno, vamos a ver ahora la polaridad de los enlaces covalentes. Si una molécula está formada por una molécula diatómica está formada por el mismo átomo, como es el caso del flúor, que habíamos visto antes, al tener ambos elementos la misma electronegatividad, recordamos que la electronegatividad era la tendencia que tenían los átomos a atraer los electrones del enlace covalente hacia sí. Al tener la misma electronegatividad, la distribución de cargas es simétrica y por lo tanto este sería un enlace covalente puro, es decir, en su conjunto sería una molécula no polar y el enlace también sería un enlace no polar. Lo mismo ocurre con moléculas poliatómicas, como puede ser, por ejemplo, el etano. Si los átomos son idénticos, carbono-carbono, y tienen el mismo entorno, hidrógeno, 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 hidrógeno. El enlace carbono-carbono, por ser del mismo tipo que antes, es un enlace apolar, sería covalente puro, y aunque los enlaces carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno sean levemente polares, las electronegatividades del carbono y del hidrógeno son bastante similares, pero no son la misma, en su conjunto se anulan los momentos dipolares de uno con el otro y la molécula resulta apolar. Si en vez de tener este tipo de molécula tuviésemos una molécula en la cual el entorno ya no es el mismo en todos los casos, en este caso en vez de tener otro hidrógeno como teníamos aquí, ahora lo que tenemos es un OH, esta molécula en su conjunto sí será una molécula polar. Entonces, resumiendo, las moléculas polares tienen dipolos de enlace que se suman y que, debido a la forma de las moléculas, da una resultante de momento dipolar no nulo, es decir, distinto de cero. Y las moléculas no polares o bien tienen enlaces covalentes puros, como este de aquí, o bien tienen enlaces dipolares que se anulan debido a la forma simétrica de la molécula, como es este caso de aquí. Si nos fijáramos, por ejemplo, en el caso del CO2 y del H2O, esta es una molécula apolar y esta es una molécula polar. ¿Por qué es debido que esta sea polar y que esta sea polar? Es debido a su geometría. El CO2 tiene una geometría lineal, mientras que el H2O tiene una geometría angular. El momento dipolar que se produce aquí entre el carbono y el oxígeno, representado con estas flechas, se anula uno con el otro. Sin embargo, los momentos dipolares representados en la molécula de agua, su componente vertical y su componente horizontal, la componente horizontal sí se anula la una con la otra, sin embargo queda una resultante vertical hacia arriba, de manera que esta molécula es una molécula polar, sin embargo esta molécula de aquí es una molécula apolar. Bueno, entonces la teoría del enlace de valencia no ha terminado de explicar adecuadamente la geometría. Para ello tenemos que acudir al concepto de hibridación. La hibridación es el proceso según el cual orbitales atómicos pertenecientes a un mismo átomo se combinan entre sí para formar un nuevo conjunto de orbitales atómicos, llamados orbitales híbridos.
todos iguales, orientados en el espacio de manera que su contenido energético sea mínimo. Bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos de los orbitales híbridos. El primero que vamos a ver son los orbitales sp, que van a ser lineales. Este tipo de orbitales tienen lugar, por ejemplo, en el berilio. Su configuración electrónica 1s2, 2s2. Recordamos que inicialmente está así, pero uno de los electrones promociona. Como se junta un orbital s con un orbital p, la hibridación que produce es de tipo sp. Produce dos orbitales híbridos, 1 y 2 orbitales híbridos. Estos orbitales híbridos están orientados en un ángulo de 180 grados, es decir, si lo dibujáramos sobre el papel, tendríamos allá el elemento, uno de los orbitales sería ese de aquí, con su pequeño trocito al otro lado, y otro de los orbitales sería este de aquí, con su pequeño trocito al otro lado. Y en cada uno de ellos, un electrón disponible para enlazar. ¿Con qué podrían enlazar? Pues por ejemplo podrían formar esta molécula, el difluoruro de berilio, BF2. Aquí vendrían los flúors, que serían estos de aquí, un flúor, y por aquí el otro flúor. Cada uno de ellos también con su electrón disponible. Daría lugar a ángulos de 180 grados. Hibridación SP, hibridación lineal. Vamos a ver el segundo, que va a ser la hibridación SP2, una hibridación trigonal. La tenemos, por ejemplo, en el caso del boro. Configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p1. Inicialmente así, pero puede promocionar uno de los electrones de manera que nos queda así, S y P. Como se junta un orbital S con dos orbitales P, da lugar a un tipo de hibridación sp2. Esta hibridación tiene una geometría plana. Son tres híbridos, uno S y uno que venía del S y dos que venían del P, es decir, que se forman tres orbitales híbridos separados un ángulo de 120 grados. Recordad que aquí el ángulo, bueno, la hibridación esta también era plana, la hibridación SP también es plana y el ángulo es de 180 grados. En la hibridación SP2 es una hibridación plana, es decir, que tiene todo lugar en el mismo plano y con ángulos de 120 grados. Si lo intentásemos dibujar, nos podría quedar una cosa de este estilo. Uno de los orbitales híbrido, un trocito al otro lado, a 120 grados otro de los orbitales híbridos y a otros 120 grados otro de los orbitales híbridos. Aquí tenemos ángulos de 120 grados, es decir, que formaría un triángulo equilátero. En cada uno de ellos tendría su electrón disponible para formar un enlace. La molécula que podría dar lugar sería, por ejemplo, el trifluoruro de boro. Aquí de una manera semejante se podrían enlazar en cada uno de ellos un flúor. Hibridación sp2, hibridación trigonal. Vamos a ver ahora la hibridación sp3. sp3 tetraédrica. Vale. Con el ejemplo del carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Inicialmente estarían así.
pero pueden promocionar quedándonos de esta manera. Se junta un orbital S con 3 orbitales P, produciendo la hibridación sp3. Por lo tanto, se forman 4 orbitales híbridos. Esta hibridación es de tipo tetraédrica y forma ángulos de 109,5 grados entre cada uno de los orbitales híbridos. Entonces vamos a intentar dibujar un tetraedro, que es una especie de pirámide triangular. Como base tiene un triángulo equilátero y como lados también tiene todos triángulos equiláteros. En el centro tendríamos el átomo, primero de los orbitales híbridos, segundo de los orbitales híbridos, tercero de los orbitales híbridos y cuarto de los orbitales híbridos. Entre ellos hay un ángulo de 109,5 grados. Estructura o geometría tetraédrica, ángulo de enlace de 109,5 grados. Es, por ejemplo, la molécula de metano, CH4. En cada uno de ellos tendríamos los electrones disponibles para formar los pares de electrones y formar el enlace con cada uno de los hidrógenos que entrarían ahí, en esas posiciones. Vale, vamos a ver un caso concreto, vamos a ver la hibridación que sufre el nitrógeno y como ejemplo la molécula de amoníaco, NH3. El nitrógeno tiene el número atómico 7, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Tiene aquí 1, 2, 1, 2 y 3. No puede sufrir ninguna promoción electrónica. S y P sufre una hibridación de tipo sp3. Pero no es la misma hibridación que sufría el carbono aquí arriba. ¿Por qué? Porque en el carbono aquí arriba, si nos damos cuenta, tenía todos los orbitales disponibles para formar un enlace. Sin embargo, en el nitrógeno, el primer orbital lo tiene completo, ya tienen los 2 electrones y por lo tanto solamente le quedan 3 disponibles para formar el enlace. Esto va a dar lugar a que en vez de ser una geometría tetraédrica, como era la hibridación sp3 del carbono por tener los 4 enlaces disponibles, los 4 orbitales disponibles, va a ser una pirámide trigonal. Y vamos a tener ángulos de 107 grados. Es decir, si lo dibujamos como antes, los 4 orbitales híbridos con sus 4 trocitos. Lo que ocurre es que uno de ellos, por ejemplo este de aquí, lo tiene ya completo y los otros no. Entonces, al tener aquí 2 electrones, lo que hace es una fuerza de repulsión sobre estos otros electrones que tenemos aquí. Al haber esta fuerza de repulsión, el ángulo ya no es de 109,5 grados, sino que el ángulo disminuye a 107 grados. Disminuye 2,5 grados el ángulo. Sigue siendo una geometría en el espacio, es decir, no es plana, sino que tiene lugar en 3 dimensiones y la debemos diferenciar de la geometría a la que daba lugar la hibridación de tipo sp2. Las moléculas son del mismo tipo, un átomo central unido a otros 3, Bf3, un átomo central unido a otros 3, NH3. Sin embargo, en este caso, la geometría es plana con ángulos de 120 grados y en este caso de aquí la geometría es una pirámide trigonal, es decir, que tiene 3 dimensiones con ángulos de 107 grados. Esto va a dar lugar a que las moléculas, en este caso, esta molécula en su conjunto es una molécula apolar,
porque se eliminan los momentos dipolares de unos y de otros. Sin embargo, el amoníaco va a ser una molécula polar, porque al no estar en el mismo plano va a quedar un momento dipolar resultante distinto de cero. Y por último vamos a ver el ejemplo de la hibridación del oxígeno en el agua. El oxígeno, que tiene un número atómico 8, 1s2, 2s2, 2p4. Tenemos aquí dos electrones, 1, 2, 3 y el último cuarto, S y P. Sufre también una hibridación sp3, pero en este caso tiene dos orbitales híbridos completos. Este y este ya están completos. De manera que no va a dar lugar ni a una pirámide trigonal ni a una estructura tetraédrica, sino que va a dar lugar a una estructura lineal plana, con ángulos de 104,5 grados. Es decir, si lo intentamos dibujar de la misma manera que antes, el átomo ahí en medio, uno de los orbitales, otro de los orbitales, otro de los orbitales y otro de los orbitales. Hay dos de ellos, por ejemplo este y este, que ya están completos, es decir, que ya tienen sus electrones. Vuelven a hacer fuerzas de repulsión sobre los otros orbitales, dando lugar a que este ángulo de enlace disminuya hasta 104,5 grados. Y la geometría, en este caso, es una geometría angular plana, tiene lugar en el mismo plano. No sé por qué he puesto aquí lineal, angular. Una geometría angular plana.